Gracias a la Universidad Dort por la oportunidad de poder presentarme ante ustedes en reflexiones que después serán conjuntas. Gracias a todos ustedes por la presencia. La idea de hoy es tomar tres conceptos: sionismo, democracia, democracia en Israel, por supuesto. Esto es todo referente a Israel ahora. Y las últimas elecciones como quizás un medio de vincular las complejidades que tienen estos conceptos, que lo iremos desarrollando, como para, de alguna manera, abrir caminos o perspectivas de ver estos temas de por sí difíciles en perspectivas de reflexión. Esa es la propuesta. No vendremos con respuestas, no es la idea, sino con las preguntas. Y vamos a empezar viendo, ¿vive el actual Estado de Israel una era de post-sionismo? ¿O su ideal fundador continúa vigente? Una primera pregunta. ¿Se puede hablar de post-sionismo como un tipo ideal político o se trata de una post-ideología o una ideología devaluada en lo político, pero con un sustento sionista aún vigente? Incluso hasta podría decirse, si siguiese vigente, ¿de qué sionismo se trata hoy? ¿Se trata de la unión entre un sionismo laico radical y un sionismo religioso nacionalista versus un sionismo social y cultural, si bien liberal y occidentalista, eso que quede claro que sobre eso no hay dudas, pero orientado hacia un Israel territorialmente posible? En una palabra, ¿se podría considerar a la paz como una alternativa todavía considerable, valga la redundancia? Y por paz entendamos convivencia. No le demos a la paz una suerte de jerarquía superlativa. Convivencia. La metodología para abordar esta eventual respuesta, el desarrollo de estas hipótesis, va a consistir en repasar un poquito lo que es el sionismo, brevemente, o por lo menos el sionismo fundador del Estado de Israel, el perfil democrático de Israel en estos momentos, y tratar de demostrar, o por lo menos intentar responder acerca de que Israel tiene una democracia vigorosa, o digámosla institucionalmente sólida, conformada. Y finalmente las últimas elecciones para ver cómo se conjugan estos dos conceptos. En definitiva, si la democracia de Israel se puede concebir sin un sustento sionista. Esa es la pregunta. Si la democracia de Israel se puede concebir como la democracia de cualquier país demócrata noroccidental, o si tiene estos perfiles diferenciales. Y lo complejizaremos simplemente diciendo que hoy, en un momento como el actual, analizando estos puntos, es imposible no considerar la globalización, porque si de esto hubiésemos hablado hace 40 años, podríamos haber llegado a conclusiones similares o muy disímiles. En el mundo globalizado, esto seguramente tiene aristas muy diferentes. Muy bien. Acerca un poco del sionismo, pero muy rápidamente es de suponerse que todos ustedes tengan una idea, pero el sionismo surge como un movimiento, yo diría, de revolución nacional, en una Europa del siglo XIX que había alcanzado en el siglo XIX, parecía en el siglo XIX que había alcanzado los límites techo del antisemitismo. Con una historia centenarias atrás, daba la sensación, y el emblema del caso Dreyfus fue un emblema disparador, como un acontecimiento en la historia, que le permitió a la vanguardia de la élite judía emancipada de Europa, Herzl, Max Nord, Bernard Lazare, otras personalidades, Sokolov, Jabotinsky, le permitieron llegar a una conclusión, y es que Europa no resistía más la hipótesis de un judío tanto deambulante como un judío castigado con la muerte, con la expulsión. Y que el fracaso eventual en ese momento de la Francia republicana adalid de la emancipación
y de los derechos del hombre y del ciudadano, habiendo castigado de la manera que se castigó no solamente a Dreyfus, sino a través de Dreyfus, a todos los judíos, con la consigna, bueno, a todos los judíos, obviamente daba la sensación de que el judío es un paria, que como paria se debe de rebelar, que rebelarse significa entrar al mundo político, que la solución debiera ser política, y si la solución debiera ser política, sería la fundación de un Estado que fuese un Estado nacional sometido al derecho jurídico universal y con estamentos, a su vez, políticos sólidos. Eso de última así se fue dando. Ahora, arrastraba, por supuesto, un concepto milenario del pueblo judío del vínculo con la tierra de Israel en lo que ya en ese momento se llamaba Palestina, donde había una población local. Y esa población local podría considerarse, desde el punto de vista político, que estaba de alguna manera no considerada como un objeto político prioritario dentro del mundo musulmán. De hecho, era una especie de páramo que perteneció al Imperio Otomano. El Imperio Otomano cae en la Primera Guerra Mundial, luego esa parte cae bajo el Imperio Británico, otros países vecinos bajo el Imperio francés, y de alguna manera no tenía una institucionalidad y una estructura política que le diera las características de una cierta autonomía como país. El sujeto no era considerado un sujeto político como hoy podríamos considerar, o como lo fueron toda la vida los sirios o los egipcios. ¿Okay? En esas circunstancias van emigrando oleadas. Ojo, tenían sus estructuras culturales, por supuesto, establecidas, milenarias. Había una estructura tribal, no solamente de la población nativa, también de beduinos, también de drusos. Tenían una cultura agraria, más bien rudimentaria, y una franja costera con ciudades de pesca cuasi artesanal. No se reconocen estructuras que pudieran haber sido de sólida definición política en la Palestina del Imperio Otomano, ni en la Palestina del Imperio Británico, y ahí empiezan a llegar judíos, blancos, europeos, un conflicto entre esta parte de población que encontraba en el retorno a Israel su emancipación, su educación judía, su libertad, la creencia que incluso se iba a terminar el antisemitismo en tanto fuese un Estado de judíos, armado para judíos, donde los oficios y las actividades iban a poder ser totalmente libres, y una población local que de alguna manera parte de ella contribuyó a los asentamientos en el estilo de haber vendido tierras, en el estilo de alguna manera de haber visto quizás alguna oportunidad de renacimiento económico en la zona, y otra que no, otra que veía de alguna forma alterada su estructura previa, por lo menos en lo cultural o en lo comercial, o no sentía hacia esa nueva emigración nada más que una amenaza de algún tipo. ¿Por qué quiero, y voy a simplemente dar fechas, nada más, señalar la democracia y esta modernidad del sionismo concebida desde Europa? Porque no fueron los sionistas religiosos los que formaron el movimiento político del sionismo político, fueron los que lo acompañaron. Lo formaron los judíos de entonces, asimilados, emancipados, muchos de ellos totalmente ateos, que se dieron cuenta con el gran antisemitismo, insisto, sobre todo en el impacto de Francia, más lo que pasaba en la Rusia zarista y demás, que se había terminado el momento del judío errante. No se olviden que mientras condenan a Dreyfus salen los protocolos de los sabios de Sion, o sea, salen en París, se escriben en la Rusia zarista, pero salen en París, o sea, era muy fuerte ese antisemitismo. Pero fíjense, yo siempre recuerdo que en el año 1925, Einstein, Freud,
el rabino Kook, uno de los rabinos del movimiento sionista religioso más famoso, Chaim Nachman Bialik, Chaim Weizmann. Chaim Nachman Bialik era digamos, algo así como, vamos a decir, si bien es un hombre como nuestra Juana Ibarburu, un poeta emblemático, un ícono. Chaim Weizmann, el sucesor de Herzl en el movimiento político, todos fundaron, Jabotinsky también, en el año 1925, la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es decir, ellos no concebían que el Estado que iban remotamente a formar no tuviese una universidad en ciernes. Pero repasando un poquito para estos temas, el Technion lo fundan en 1924, un año antes, y entre ellos el propio Einstein. Pero para 13, 14 alumnos de arquitectura y un poquito de alguna otra materia de oficios. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando de los años previos al desarrollo del fascismo, de los fascismos en Europa y el nacionalsocialismo, particularmente en Alemania, con todo lo que significó. Y ya para el finales de los años 30 había 400 alumnos, porque esta idea fue prendiendo en la hipótesis de más de un judío en Europa, que si bien el movimiento de masa se dio a Estados Unidos, porque esto era una suerte de promesa, Einstein tuvo que decir, si lo queréis no será una leyenda, Estados Unidos no era una leyenda, fue una democracia del siglo XVIII establecida y solvente en aquella época, pero como tal rescate de migración, que no era solo la migración judía, pero también la judía, los movimientos de masa fueron a Estados Unidos. Ahora, estos movimientos que fueron de a poco, fueron permitiendo nutrirse de estas instituciones mucho antes, estamos hablando de 20 y pico de años antes de la declaración de lo que finalmente fue el Estado de Israel en el 48. Insisto, todo esto en el marco de un conflicto y no lo podemos de ninguna manera obviar. Voy a dar ejemplos. En el año 1917 se hace la declaración Balfour. La declaración Balfour de los británicos habilitan la construcción de un hogar nacional judío. Dicen más cosas, dicen que no vaya de ninguna manera en contra de la población nativa. Los ingleses nunca tuvieron diplomacias que en ese sentido no pudieran ser British style, valiendo, digamos, valiéndonos de un eufemismo. Pero lo que digo es, admitía la construcción de un hogar nacional judío, no es poca cosa. Pero en el 1920, cuando vieron que estaba muy complejo el tema con los árabes, sacaron el libro blanco. El libro blanco impedía la inmigración judía, que consideraban ya para ese entonces lo suficientemente desarrollada como para que no sigan viniendo porque el conflicto se le escapaba de la mano a los ingleses. En el año 1922, en el año 28, en el año 36 fue la primera intifada. Hubo desde pogroms en Hebrón y respuestas agresivas igualmente salvajes en aldeas árabes. O sea, no era fácil la convivencia en ese momento. Como estábamos en plena guerra, los judíos en Israel luchaban contra los árabes que los resistiesen, contra el gobierno británico, que era la colonia a la cual querían, de alguna manera, de la cual se querían descolonizar. Había brigadas judías peleando con los ingleses contra los nazis y el mufti de Jerusalén realmente era un hombre muy pro-nazi, adoptando las hipótesis de nacionalsocialismo en la zona. Era complejo. Finalmente, en el año 1948 se establece el Estado de Israel. En el año 1952, solamente 30 miembros de un parlamento de 120 redactan la ley del retorno. Y fueron solo 30 y la redactaron por unanimidad, porque la ley de retorno que decía que todo judío tiene derecho a volver a su Estado, el Estado de Israel, que de última eso es toda la idea del sionismo, no definió quién era judío. Entonces no es que los otros 90 ese día estaban de vacaciones. Definitivamente no quisieron abordar la discusión. Y se votó la ley del retorno sin la discusión de la definición de quién es judío. Todo esto lo digo porque es instrumental a lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y comienza un ciclo de guerras. En el año 48 finalmente se firma el Estado. En el 56 hay una guerra. En el 62 adquiere institucionalidad
los palestinos a través de la fundación de la OLP, la Organización de Liberación Palestina. Ya es una institución, obviamente ya refleja una estrategia de lograr sus objetivos mediante el terror que se lidera, podría ser Arafat, no viene al caso, pero que entre una de sus cláusulas contiene la destrucción del Estado de Israel. O sea, pumba. En el libro blanco, y me olvidé decirles si vale la pena, prohibía la entrada de más judíos, pedían que no entren más de 75.000 judíos, de ahí en más en los próximos 5 años. Los judíos lo negaron, obviamente, y los árabes también. Lo negaron porque querían ya en ese entonces una Palestina entera. Es decir, el libro blanco no fue solamente negado por los judíos. Quiere decir que esto es lo que marca, no es un tema de juicio de valor, marca que el conflicto estaba establecido. En el 56 hay una guerra, en el 67 hay otra guerra, y esa guerra trae como una postura casi unánime de la política israelí la decisión de establecer una doctrina, territorios por paz, y los judíos se quedan con la Cisjordania en aras de que un acuerdo de paz permita mañana la devolución de los territorios. Más allá de algunos pocos líderes destacados que se negaron a esa hipótesis, fue unánime en derechas, izquierdas, religiosos y laicos en Israel, porque bueno, ya no se daba más con el terror. En el año 73 se da la guerra de Yom Kippur, y en el año 79 se logra la paz con Egipto, algo que parecía impensable, y lo traigo porque parte de lo que voy a pretender, por lo menos dejar establecido, es que nadie puede pensar, creo yo, qué es lo que es posible y no posible en el futuro, porque esa paz con Egipto era absolutamente inimaginable. Tan sólida fue que hasta el día de hoy, y han pasado ríos y océanos por la zona, esa paz sigue vigente. Paz, convivencia, paz, convivencia. En el año 1993 se da un episodio extraordinario, y es que la OLP saca de su carta la intención de destruir al Estado de Israel y se establecen en 93 las primeras conversaciones de paz en Oslo, en Noruega, algo que también parecía absolutamente increíble. Esas negociaciones de paz podría pensarse que fracasaron, pero no del todo, porque en el 94 se firma la paz con Jordania. Esa paz sigue vigente hasta el día de hoy también. Ahora, en el 95 se da el magnicidio de Rabin. Y el magnicidio de Rabin es un punto muy, muy fuerte en la historia del Israel moderno. De la muerte de Rabin en adelante se establece a nivel político en Israel una nueva, por así decir, no nueva, sino una renovada fuerza política de derecha, porque previamente estuvo Begin en el poder. Los primeros 30 años fueron de un gobierno socialdemócrata socialista. Las fundaciones de la Histadrut, que es digamos como el PIT-CNT del Uruguay, los sindicatos, el Banca Poalim, que quiere decir Banco de los Obreros, los kibutzim, todo eso tuvo un sesgo absolutamente socialista. Ben Gurión no quería ni que haya televisión, o sea, a Israel la televisión llega tarde porque Ben Gurión en su ideología entendía que la televisión era muy materialista. Luego asume el gobierno de Begin, un gobierno de derecha 30 años después, pero Begin logra la paz con Egipto. Quiere decir que es un tema muy interesante. Vamos a ver, en la historia de Israel los gobiernos de la derecha favorecerían las hipótesis de paz, porque la izquierda desde la oposición la va a aceptar siempre. Entonces es más simple. De cualquier manera, no es tan simple. Lo concreto es que aparecen dos figuras como Sharon en el 73, que fue aparte un héroe de la guerra del 73, un héroe real, o sea, quizás se puede decir que gracias a su arrojo Israel da vuelta una condición perdidosa de la guerra, pero va a ser un hombre
de la derecha más radical, que no obstante después pega un giro estratégico muy interesante en el año 2005, lo dejamos para un poquito después. Pero Sharon convive con Begin, Begin deja su carrera por Sharon y finalmente asume Netanyahu. Y cuando hablamos de Netanyahu no hablamos de una figura cualquiera, estamos hablando de un primer ministro que lo es por cuarta vez. Cuarta vez en un país democrático ser primer ministro, se está hablando de una figura de magnitud política superlativa. Ahora bien, ¿cómo juega la democracia? ¿Por qué democracia y cuál valor tiene? El valor de la democracia en Israel es superlativo desde su fundación. Y voy a traer una anécdota chiquita, porque vale la pena, que fue lo que pasó con el buque Altalena, en junio del 48 de un país que nace en mayo del 48. O sea, los grupos de defensa de Israel previos estaban divididos entre el grupo de defensa, la Haganah, el Palmaj, movimientos de kibbutz, movimientos del movimiento laborista, e Irgun, Etzel, Lehi, que eran grupos de la derecha que eran mucho más combativos en contra de la colonización británica y también en contra de los conflictos con los palestinos, menos políticos y más combativos. Ahora bien, cuando se declara el Estado, Ben-Gurión, su primer ministro, determina que tiene que haber una sola fuerza militar en el país. No puede estar dividida en grupos que pudieron haber tenido y tuvieron su razón de existir en la historia previa. Todo esto que yo estoy diciendo, dejo lagunas enormes. Yo me disculpo, pero es que no se trata de algo así como presentar íconos que nos permitan entender un poco el mensaje. Pero después en las preguntas, con gusto se podrá rellenar la laguna que a alguno le parezca que he dejado inadecuadamente por fuera. Lo concreto es que cuando Ben-Gurión asume, dice acá tiene que haber un solo ejército. Y un buque llamado Altalena, Altalena era el sobrenombre, no el sobrenombre, el seudónimo literario de Jabotinsky, que aparte fue un intelectual, un hombre escribió sus novelas, escribió sus tratados políticos, y salió de Estados Unidos cargado de las armas, yo diría que eran tan vitales para la supervivencia de Israel, como es difícil de transmitir. Municiones, cañones, fusiles y también gente. Y Ben-Gurión dijo, está muy bien, el Altalena entra, pero entra solo para el ejército de Israel, que se formaba a partir de ese momento. Y el Irgun, el Etzel, el Lehi, eran de última los destinatarios de esas armas. No era ni el Palmaj ni la Haganah. Se negoció, el barco quedó parado en la bahía. Los negocios no prosperaron, lo mejor que se llegó a la negociación fue que los grupos, digamos, de derecha ofrecieron quedarse solo con el 20% de las armas. Ben-Gurión dijo, es todo o nada. Es todo o nada. Llamó a uno de sus comandantes que se llamaba Igal Alon, trajo a un joven oficial de 18 años que se llamaba Itzhak Rabin y dijo, bombardeen el barco. Y el barco fue bombardeado. No solamente se hundieron la totalidad de las armas, hubo 11 muertos o 40 muertos, cientos de heridos. Ese es el precio que pagó Israel para decir, el Estado que nace es democrático. Un Estado democrático no puede tener, por la definición de quien quieran, no puede tener ejércitos que no respondan al poder político central y cuanto menos ser más de uno. Es un ejército que responde legalmente al poder político. Se terminó. Yo para defender lo que la democracia israelí es democracia total, le quiero dar un marco teórico, no lo quiero manejar como una narrativa histórica, lo quiero manejar rápidamente como un modelo de democracia teórico en ciencias políticas. Y las ciencias políticas no trabajan narrativa histórica, trabajan un modelo y de ese modelo infieren que puedan tales o cuales países cumplirla en mayor o menor escala. No hay democracias ideales, pero sí hay democracias más consolidadas o no, con puntos más vulnerables, menos vulnerables. Y voy a tomar para tales efectos, y simplemente leer una partecita, a Robert Dahl. Robert Dahl es un cientista político americano, escribe su libro que se llama La poliarquía. Poliarquía es democracia competitiva, ese es el término. En el año 1971, y no es que hoy se le use como una pieza museo. Hoy sigue siendo una de las piezas de teoría política vigente hasta el momento. Dahl dice que las condiciones democráticas
Y Dahl incluso incluye el caso de Israel como uno de los países que integran primeramente la democracia porque son los que se descolonizaron de Gran Bretaña. O sea, si tomamos ese caso, Israel ya es democracia para Dahl desde ese punto de vista. Pero él dice que una democracia tiene que cumplir con 8 preceptos que son la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de voto, la elegibilidad para el servicio público, el derecho de los líderes políticos a competir en búsqueda de apoyos y además el derecho de los líderes a luchar por los votos. La diversidad de fuentes de información, las elecciones libres e imparciales e instituciones que garanticen que las políticas de gobierno dependan de los votos y demás formas de expresar las diferencias. Si consideramos las 3 olas democráticas que todos los teoricistas entienden acerca de la democracia, la primera desde la emancipación de las colonias hasta los años 20, en los 30, caen por todos los totalitarismos europeos en su diversa forma, franquismo, fascismo italiano, nacionalismo alemán y todo lo que van conquistando. Después de la Segunda Guerra Mundial emergen nuevamente países democráticos, perdón, dentro de los totalitarismos también está el de la Unión Soviética, que no es solo Rusia, sino una cantidad de países satélites que a su vez tampoco eran democráticos. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, viene una segunda ola, hasta los años 70, en los cuales los años 70 viene una nueva instancia de dictaduras, por ejemplo, en nuestro continente es muy clara, prácticamente abarca todo el continente latinoamericano y en África y en Asia otras tantas, hasta que finalmente cae la Unión Soviética y a partir de los años 90 surge la tercera ola de democratización en la cual están incluidos muchos de los países que integraban la ex Unión Soviética. Israel, desde que la integra por razones simplemente de calendario a partir de 48, nunca dejó de ser democrática. Pero nunca dejó de ser democrática con un conflicto, no le hago un juicio de valor quién es bueno, quién es malo, porque es un conflicto suprahumano, lamentable de 2 pueblos, pero nunca dejó de ser democracia en guerra, pero en guerra en su territorio. El único caso que se puede reflejar similar en el siglo XX es Inglaterra. Inglaterra sostiene la Segunda Guerra Mundial en democracia, pero los demás países caen. Checoslovaquia era la única democracia oriental europea, acá en los países nórdicos también lo eran, pero ya no en Europa Oriental, también van cayendo. Lo concreto es que luego se van restableciendo. Israel nunca dejó de ser democrático. Los 8 puntos que no los vamos a abrir, por supuesto, de Dahl, si los pensamos, en mayor o menor medida la democracia israelí los cumple. La democracia israelí creo que se puede considerar realmente como una democracia firme y consolidada. Le voy a dar un ejemplo. Garantizó desde el principio el voto universal. Y el voto universal, que en algunos países era masculino, no femenino, en fin, que tuvo sus variables, en Israel estuvo desde el primer momento aceptado. Para que sea una idea, Suiza recién incorpora el voto femenino en el año 1971. O sea, no es menor la incursión, por ejemplo, en un modelo de medición de lo que pudiera ser el sufragio femenino. Que la representación en Israel es mayúscula y atomizada, eso simplemente vale con mirar el mapa político. El sistema es parlamentarista, no presidencialista. El presidente más bien es una figura de honor, pero el que de última decide cuál de los candidatos a primeros ministros, cuál fuerza política está en las mejores condiciones de formar gobierno y tiene, digamos, algo así como, yo diría, el rol de aceptarlo, les da unos tiempos, bla, bla. Bueno, Israel, les digo, tiene un producto de un PBI del orden de unos $30.000 por año per cápita, es enorme. Y el promedio de inversión, que según, le doy este dato porque importa, según el Banco Mundial, del 2007 al 2012 el promedio de inversión en ciencia y tecnología es del 2,1%, mientras que Israel es el país que más invierte, destinando un 4% del Producto Bruto Interno a desarrollo de ciencia y tecnología. Y le siguen en segundo lugar Finlandia, tercero Corea del Sur, cuarto Suecia, quinto Japón, sexto Dinamarca, séptimo Suiza, octavo Alemania, noveno Estados Unidos. O sea, ¿a qué voy? Israel no solamente consolidó su democracia, sino que consolidó su sustentabilidad, entre otras cosas por este factor económico de ciencia y tecnología que hoy tiene
cuando lo llaman la Startup Nation, yo no estoy haciendo en este momento propaganda, porque estoy definiendo su calidad democrática. La Startup Nation, bueno, tiene el mayor número de empresas startup por habitante, per cápita, como hay otros índices que miden por cantidad de habitantes. Y soportó el magnicidio. El asesinato de Rabin no es un tema menor. Se puede saber quién mata, cuál es la persona, cuál es la bala que mata a un presidente. Pero atrás de esa bala no hay un solo hombre. Pero eso está claro, atrás de esa bala hay toda una ideología que lleva a esa violencia. Lo mismo pasó con Lincoln, lo mismo pasó con Kennedy, si hablamos de países democráticos como Estados Unidos, y lo mismo, hablo de países democráticos, magnicidios ha habido varios. Pero en el caso de Israel, el impacto para el laborismo fue brutal, pero la democracia lo resistió. Ahora bien, en los países democráticos con economías más o menos prósperas o estables y democracias consolidadas en todos los aspectos que tomamos del modelo de Dahl, el votante es más o menos un votante del centro. ¿Por qué? Porque irse a cualquiera de los extremos puede tener costos políticos muy altos para los partidos en cuanto a lo que prometan, a lo que puedan cumplir o a lo que deriven de ese ciudadano mayoritariamente gozando de un bienestar hacia un extremo que lo pueda sacar de ese bienestar. El votante es del centro por definición teórico-política. Ahora, cuando llegan a las elecciones, puede funcionar mejor polarizado que en el centro. El mensaje electoral, que es puntual, es tras las elecciones, en el momento de las urnas, pueden ser mensajes distintos. Yo, para darles un dato, le nombro, el Likud tuvo 28 candidatos en 120, lo sigue el laborismo, vamos a llamar laborismo, si bien es un conjunto de partidos, se llama Mahané Tzioní, no importa, pero de cualquier manera, con 27, la lista árabe unificada, los palestinos e Israel tienen la tercer mayor minoría. Y después siguen otros partidos, tanto nacionalistas, ultranacionalistas, partidos laicos como consigna y partidos religiosos, yo diría, menos nacionalistas en su proyecto de país y partidos de izquierda. En una palabra, el único requisito que Israel le pone para que el partido pueda asumir al Parlamento es que tenga por lo menos 4 diputados, que viene a ser más o menos el 3,25% del electorado. Es el único requisito que le impone una minoría para no ser considerada legislativamente. En el resto había más de 20 partidos en disputa. Ahora bien, ¿qué hace, pasando a las elecciones de Israel, qué hace Netanyahu en unas elecciones que daban los días previos y los meses previos una sensación de que, vamos a llamar, el movimiento centrista, yo quiero reconocer algo, el socialismo desapareció de Israel, que quede claro. Es un país liberal en el término de liberalismo económico, en el término de derecho a la propiedad, del kibutz, digamos, de aquel modelo no queda. Eso no quita que los derechos humanos no sean un tema que importan en Israel. Eso no quita que la reivindicación salarial no importe. La Universidad Hebrea de Jerusalén tuvo, creo que el año pasado, algo así como 5 o 6 meses prácticamente cerrada por una reivindicación salarial de los académicos. O sea, no es que eso no importe. Israel tuvo un movimiento de indignados hace un par de años, cuando se dieron en varios países, que sacó a la calle 400.000 personas. 400.000 personas que estaban, estoy hablando del 7 y pico % de la población, es más o menos como acá, 250.000 de personas en la calle, no es poca cosa. Y bueno, lo que reivindicaban era equidad social, derecho a la vivienda, mejor salud y mejor distribuida, mejor educación y más económica, en fin. Ahora, el concepto es liberal, por lo tanto, hablar de izquierda en Israel es hablar de partidos chicos, de poca representación. Cuando ese movimiento estaba en una suerte de, bajo la mirada del Likud, de Netanyahu, que la aspiración de un partido político es acceder al gobierno, y una vez que accede al gobierno, mantenerlo, o sea, eso es muy claro, es legítimo además, vio que estaba demasiado centrado el votante, lo polariza.
Y lo polariza mediante actitudes interesantes. Cuando digo interesantes, me refiero a muy novedosas. Se atribuye el rol de ir a exigir, a convencer, a persuadir o a seducir a los norteamericanos del error que cometerían con un acuerdo con Irán, al Congreso, que es republicano, va pasando de alguna manera al propio presidente de Estados Unidos, que es demócrata. Es una postura muy audaz. Incluso se sintió que era el nuevo Churchill, porque el único que lo había hecho en el pasado anterior era Churchill. También es bastante audaz sentirse Churchill, pero de cualquier manera, el solo decirlo, son mensajes electorales para su gente o para el resto de la población muy, muy fuertes, muy efectivos. Las encuestas daban una diferencia que podía ser muy menor. Pero 2 días antes sale con otra consigna, y la consigna es que es más importante la vida humana que la calidad de vida. El riesgo de la seguridad era tan grande, pero tan grande, tan atroz para el Estado de Israel, que solo se podía en estas elecciones confiar en un líder carismático, firme, con la experiencia que tiene Netanyahu, de tal forma que el votante israelí no perdiese algo así como el voto útil votando a otros que no estarían en las condiciones de lograrlo. Y él logra una variación del 10% de las encuestas previas en 48 horas. Se polarizó e incluso en la Universidad de Bar-Ilan. La Universidad de Bar-Ilan es una universidad, si bien científica, como cualquier otra, pero que tiene un sesgo religioso en su board. Él declara, no va a haber, no vamos a devolver nada. O sea, aquí no hay 2 estados. Los territorios, llámese conquistados, administrados, con asentamiento, como fuesen, es Israel y punto. Y eso es una declaración poco antes de las elecciones. Uno dice, este hombre enloqueció frente a la idea mundial. No enloqueció. Él quería de alguna manera ganar el voto duro de su gente y fue muy efectivo. Por supuesto que no pasó ni una semana cuando sí terminó de erigirse como primer ministro. Dijo, lo de Bar-Ilan no quiso decir eso. Claro, ya había terminado las elecciones. La cuestión es que realmente demostró ser un líder carismático y con una convocatoria enorme. Pero en estas últimas elecciones se dio una circunstancia muy interesante, y es que la oposición centrista laborista definió no unirse al gobierno, lo cual es una decisión muy audaz y podría pensarse, hasta en términos políticos, con la chance de sí lograrlo, hasta quizás muy poco recomendable, porque el gobierno es lo que le da la fuerza a los partidos. Tener la opción de hacerlo, desplazando a los socios naturales ultranacionalistas religiosos y erigir todo el país en un país nuevamente centrado entre la opinión mundial, era de alguna manera una opción seductora. Pero la oposición se jugó a que así no fuese. ¿Qué se puede interpretar? Quizás como en los primeros síntomas de que se empieza a, no digo curar, pero de alguna manera a cicatrizar la herida del magnicidio. Y ojo, pasaron 20 años. No se logra de cualquier manera superar un magnicidio de un día para el otro. Pero de alguna manera surgen líderes con la expectativa que pudieran darle al laborismo. Y la gente que no tiene la idea de una Israel entera, sino una Israel posible, lo cual significa dispuesta a los sacrificios de concesiones de territorios por paz, y digo paz por convivencia, y estoy hablando solo de Israel. Yo no estoy diciendo que los demás estarían de acuerdo con esto, yo estoy diciendo, estamos analizando a Israel, y digo que esa gente decidió no integrar el gobierno. Y no integrar el gobierno es una postura fuerte. Eso deja al actual gobierno solamente con 61 miembros en un gabinete de 120, por lo tanto, el riesgo de llevar adelante todas las propuestas que el nuevo gobierno desea es un riesgo muy elevado, porque bastaría que 1 o 2
de la coalición se negasen y por lo tanto los costos y precios que debe de pagar para mantener solvente a la coalición son enormes. Hasta tal punto son enormes que hoy la Suprema Corte de Justicia le puso límite al número de ministerios posibles, porque claro, menos que un ministerio por mis 6 votos no te voy a dar. Es decir, está clarísimo, 6 votos hoy es una fuerza minoritaria, pero enorme en una coalición que tiene en total solo 61. Es más, creo no equivocarme, pero el Ministerio de Economía está dividido en 2, Ministerio de Economía y Ministerio de Finanzas. O sea, de alguna manera, hoy Netanyahu está en una postura de alguna manera incómoda con sus socios, que le exigen muchísimo para mantener el gobierno, y de alguna manera está incómodo con el tema de este acuerdo Irán-Occidente e Irán-Estados Unidos. No solo Occidente, también China, también Rusia, pero de Irán con el mundo, que logra ayer que no tenemos todavía ni perspectiva política de lo que pueda significar, pero que de alguna manera echa por tierra, de última, la campaña de polarización de Netanyahu en las últimas elecciones de marzo. La oposición se sube a este acuerdo simplemente para decirle, nadie está conforme en Israel con este acuerdo, porque este acuerdo de última es un país como Irán, que ha exportado su revolución teocrática, apoyado terroristas, que es culpable de la AMIA, que por favor, que es el dueño y sostenedor de Hezbollah, que de última tiene la idea del Estado Islámico integrista, su Sharia, su ley jurídica está integrada a la Sharia, o sea, no es menor, pero es un país moderno, no es un país primitivo. Irán, no, por favor, es un país moderno con una diplomacia tan sutil que zafa de la AMIA y que ahora logra este acuerdo, que no es de alguna manera menor el pensar que los ciudadanos iraníes salgan a la calle a festejarlo, pero de manera realmente exultante, porque las limitaciones económicas que le habían puesto estaban de alguna manera afectando su economía. Si de aquí va a tener o no va a tener una bomba atómica, la verdad que no creo que no haya nadie en esta sala que lo pueda definir, pero de cualquier manera lo que sí está claro es que la oposición también está en contra de lo que pudiera ser la amenaza virtual de este nuevo acuerdo, pero por otro lado le dice a Netanyahu, fracasaste. Claro, las elecciones ya pasaron, pero de alguna manera tu postulado demostró ser cierto que nosotros no nos subiésemos a él y nos quedásemos en la oposición, lo cual podría ser de ahora en más una hipótesis de reforzamiento de la oposición en Israel y de mayor incomodidad para Netanyahu, cosa que se verá cómo se resuelve. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo creo que el tema no es Irán. Yo creo que el tema, si tuviéramos que buscar el gran tema está en la no solución del conflicto palestino. Y yo creo que ese es el grave problema de Netanyahu. Porque el tema con Irán podría interpretarse quizás como que el mundo occidental entiende que es tan grave el riesgo de Irán que la manera de tenerlo de su lado es darle un estatus político que por medio de las vías políticas, económicas, de control, en fin, pudieran aplacar el riesgo de un Irán suelto, digamos, acorralado. Bueno, podría ser. Ahora, ¿cuál es el mensaje que esta nueva actitud de Occidente y las potencias? Europa hoy está exultante. Estamos hablando de un mercado de decenas de millones de personas, estamos hablando de un país petrolero, estamos hablando de una oportunidad de negocios para todos los negocios que con Irán se habían frustrado. Yo diría enormes. O sea, esta vía política a nosotros los judíos nos puede hacer rememorar tufillos como la política de Chamberlain en su momento, de un país que tiene una retórica incendiaria antisemita, borrar a Israel del mapa, los atentados antisemitas, no lo llaman Israel, lo llaman entidad sionista. O sea, hay acá reflejos que no nos agradan para nada, pero de última manera, en historia, hacer un vínculo lineal de lo que pasó en la Segunda Guerra del siglo XX con un ideal como el nacionalsocialismo, el nazi,
con la revolución teocrática del 1979 de Irán, en Khomeini y lo demás, la verdad que, bueno, hay sí una virulenta judeofobia que los une, pero políticamente estamos hablando de dos mundos. No se puede inferir linealmente una cosa igual a la otra de ninguna manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vivimos en la era de la globalización, que era algo que yo quería mencionar. La globalización es, de alguna manera, el antónimo a la localización. Hoy por hoy, la globalización genera algo así como una culturalización más homogénea para la mayor cantidad de personas, y el que se mantiene localizado o más localizado que el otro globalizado, tiene una lucha muy difícil por sostener su identidad. Es decir, sus valores hoy dependerán de la aprobación del otro, porque el otro es la mayoría. Y el conflicto palestino-israelí hoy tiene un nivel de localidad en el cual Israel es, hasta ahora lo fue, y probablemente lo siga siendo, porque todo esto no es prognosis, o sea, cuidado, acá no hay pronósticos, acá simplemente hay reflexión. Sigue siendo muy fuerte. Israel tiene un muy buen ejército, Israel tiene realmente una capacidad militar muy importante para resolver localmente el conflicto con los palestinos. Pero los palestinos han dejado a Israel en la localización frente al mundo, y ellos llevaron el conflicto a lo extraterritorial y ganan todas sus armas bélicas en lo globalizado. Entonces, a través de todas las herramientas de la globalización, comunicaciones, internet, redes sociales, instituciones internacionales, los palestinos están mucho mejor posicionados que Israel. Pero para darles un ejemplo, hasta antes de los escándalos de la FIFA, que querían que de la FIFA expulsen a Israel. Ni que hablar en las Naciones Unidas, los logros que han avanzado para el reconocimiento internacional de la creación de un Estado palestino autónomo. Israel es paria entre las naciones, no pertenece a ninguna región. En las Naciones Unidas el voto pro-palestino es automático, por mayoría. Solamente Israel queda literalmente anudado, ya no atado, anudado muy fuertemente, a el apoyo que le da los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. En el resto de las áreas de las Naciones Unidas no es así. El Keren Kayemet de Israel, que es el Fondo Unido para, vamos a decir, la forestación, todo lo ecológico en Israel, también educación, conservación del agua, no fue admitido en las Naciones Unidas ni tan siquiera como una ONG reconocida. Recién en el 2007 le dieron lugar. Lo mismo al Maguen David Adom, que vendría a ser la Cruz Roja israelí. Y el hermano de Yasser Arafat era el titular de la Media Luna Roja, que vendría a ser la Cruz Roja del Islam, y era el director de las ONG de salud de las Naciones Unidas. O sea, es muy difícil para Israel, de alguna manera, luchar en el marco de la globalización. A nivel de las comunicaciones, surge hace pocos años Al Jazeera. Al Jazeera es una cadena que de alguna manera tiene, vamos a decir, no cautiva, pero tiene a su favor una parte, me imagino, fundamental del mundo árabe, que son 1.500 millones de personas. Si uno mira otras grandes cadenas, Al Jazeera se ve más que la CNN. Creo que este dato es verídico, no lo verifiqué con precisión, pero les estoy dando un dato que aparte sería creíble. Russia Today, otro gran, una plataforma de información, es literalmente antisemita, antisionista, sin ambajes. Bueno, de alguna manera Israel no desarrolló, o porque no puede, o porque realmente no tiene forma, desde su pequeñez además, de desarrollar unas líneas de información masiva en un mundo globalizado capaces de tener ese poderío, más allá de lo que pueda influir con sus verdades
sus propias verdades en los medios de comunicación generales. Hispan TV, la línea iraní, ni que hablar lo que Hispan TV degrada a Israel en los medios de comunicación, en español, en Latinoamérica, por supuesto, y en el resto de los países, en los idiomas originales. Entonces, surge acá un problema con los socios israelíes, que son los judíos del mundo. Los judíos del mundo también ven menguada la natural identidad de pertenencia, porque de alguna manera también yo diría, fuegos artificiales de la globalización le llegan ni tan siquiera como judío ni como judío diaspórico, le llegan como ciudadano de cualquier país. Los temas de su interés van por los carriles naturales que la globalización se encarga de llevar. Entonces, si hablásemos de un postsionismo, estaríamos hablando también de una postdiáspora. Bueno, hay teorías acerca de una diáspora extinguida, de una diáspora en vías de extinción. Yo creo que eso todavía es relativo. A mí me parece que los judíos del mundo, de alguna manera, configuramos los socios naturales de los judíos israelíes, a los cuales, de alguna manera, la política israelí también los incomoda o los alegra. Entonces, le hace más compleja la polarización dentro de la política israelí, seguir líneas oficiales de la política israelí. De tal manera que se van generando algo así como fisuras en una diáspora que va a ser la socia auténtica del sionismo fundador del Estado de Israel, pero puede ser un socio ambiguo en la continuidad de la política actual del Estado de Israel. Por lo tanto, creo que sionismo, democracia y globalización y las últimas elecciones de Israel tienen lo que decir a este respecto. Son probablemente conceptos indivisibles, aunque se hable de possionismo y aunque se hable de diáspora extinguida y aunque importe más o menos o se crea que la democracia israelí es, por así decir, una propaganda sionista. No, es la base fundamental. Y es la base fundamental quizás porque desde la Altalena se generó un ejército que neutraliza el multiculturalismo en Israel. El ejército de Israel absorbe, salvo con las excepciones, de la población palestina local y de los ultrarreligiosos, al resto del espectro israelí, en una suerte de identidad nacional post-ejército, que aparte garantiza que nunca va a haber un golpe de Estado, o puede garantizar que no haya un golpe de Estado del ejército en Israel. En situaciones extremas de guerra, en las dictaduras, parte de los motivos que la generan a los regímenes totalitarios son los militares que integran la política. Cuando se integran a la política por fuera de lo que pudiera llamar de la obediencia civil, es una manera de llegar a los regímenes totalitarios. El ejército de Israel no parecería ser esa vía, tratándose aparte de un ejército muy poderoso. Eso no quita que también sea una generación de gente muy capacitada que sale del ejército y se integra a la vida nacional en distintos ámbitos, y que opina de política. A Netanyahu le han dicho varios ex jefes del Mossad que estaba confundido, que no era tan así la postura respecto a Irán. Cosa que obviamente a Netanyahu, crea o no crea que es así, poco le importa en tanto electoralmente le dé los votos. Y la verdad que fue muy eficiente, muy eficiente. Y aparte también se sustentaba en que Begin, y por suerte para Israel, había bombardeado el reactor atómico de Irak antes de que lo tuviese, porque sabía y era consciente que un reactor atómico, una bomba atómica en manos del Irak de Saddam Hussein, era un riesgo fenomenal para la existencia del Estado de Israel, cosa que de alguna manera se demostró. En la guerra del Golfo, Irak bombardeó y llegó con los misiles al Estado de Israel, y si hubiera tenido una bomba atómica, capaz que lo hubiera tirado. No sabemos. Pero entonces Netanyahu sostiene que erigirse en ese líder que va y advierte, no solamente por el bien de Israel, sino por el bien de la humanidad, de no entrar en una nueva conflagración atómica, era un rol eficiente y puede incluso ser un rol interesante que sea valioso. Él lo asumió. Yo creo
que la hipótesis de la formación de un Estado palestino por fuera de la decisión israelí de negociarlo en negociaciones directas es una opción probable. El propio Dahl, dentro de su libro y sus teorías, dice respecto al control extranjero: el destino de una nación no está nunca totalmente en manos de su propio pueblo. Lo cual tiene una empiria, por supuesto, demostrada, y si uno piensa en los ejemplos, nos sobrarían. No los vamos a desarrollar ahora. Pero la pregunta es si no vale la pena el esfuerzo de ambas partes de lograr dos estados independientes que de alguna manera garanticen una convivencia pacífica con el mantenimiento de las identidades individuales de cada pueblo. Sus culturas, sus instituciones, las desarrollarían uno más o menos que otro. Las democracias han demostrado que no hacen guerras. Las democracias han demostrado que cuando ayudan a regímenes dictatoriales a salir de las dictaduras, los ayuda a salir mediante regímenes democráticos. Y la hipótesis de que esto pueda lograrse en el manejo de una vara internacional, lo de Irán hoy podría ser una de esas interpretaciones. Una vara internacional, aparte por líderes, digamos, por un número selecto de los líderes más importantes del mundo, le acaban de dar a Irán un estatus político, económico, de régimen donde no se habló en nada de esto ni de los derechos humanos, no se habló de lo que pudiera ser los vínculos con Israel, donde supuestamente no se habló de sacar del léxico la amenaza de extinguir a Israel. No sabemos, esperemos capaz que todo eso desaparezca naturalmente del léxico o que los iraníes no estén dispuestos a sacarlo, simplemente a hacer sus negocios con el Occidente y quizás no construir la bomba, o construir dentro de 10 años, no sé. De cualquier manera, hay pautas como para pensar que Israel no está solo en la determinación de la creación de un Estado palestino y que tampoco los palestinos están solos en la determinación de una Palestina entera, que quede clarísimo. Entonces, si ambos pueblos pudiesen pagar el precio de lograrlo, estaríamos en una situación quizás para las próximas generaciones de cada pueblo mucho más baratas que lo contrario. La oportunidad política del Estado Islámico como amenaza global podría llegar a unir las opciones de una Palestina más secular, una Palestina más modernizada en Cisjordania, al modelo democrático, aunque mal no sea, podría ser un autoritarismo democrático, podría ser una democracia no occidental plena, pero sí una democracia con derechos civiles, manteniendo los ejes culturales propios de la nación, y no tener el Estado islámico como el regidor del destino del pueblo palestino. Esto también es una oportunidad eventual, más allá de la amenaza del Estado Islámico hacia Israel, que de última es una amenaza global. Termino. ¿Qué pasaría si no funcionase? Si no funcionase, la hipótesis más clara es la creación de que generaría, inferiría un Estado binacional. Y un Estado binacional podría significar probablemente la decadencia final de la democracia israelí, porque en un Estado binacional, alianzas de partidos palestinos con, digamos, fuerza cultural y de identidad política palestina podrían superar a la de un primer ministro de la estirpe ideológica que fuese y someter a la población judía local a no ser digamos, la que disfrute el beneficio de un país autónomo como el sionismo fundador pretendió que sea Israel para los judíos. En concreto, si así fuese, lo que yo creo que puede llegar a pensarse es que lo que fracasó fue realmente el sionismo fundador y recién ahí podría, a mi humilde juicio, hablarse de un post-sionismo total.
Yo creo que hoy no es tan válido hablar de possionismo como una figura catastrófica del sionismo, porque la democracia israelí lo sostiene, porque la democracia israelí se maneja lo mejor posible con la población palestina local, a la cual le acceden todos los derechos, pero no integra al ejército, lo cual es un problema, ya es un problema en la democracia israelí, la identidad cultural palestina de la población local, que a lo largo de los conflictos se fue identificando más con sus familias de Palestina, de la Palestina de Cisjordania, la de Hamas, y con una causa antisionista. Solamente basta mirar la celebración de las efemérides. ¿Qué festejan la población judía y qué festeja la población árabe? Cuando la población judía festeja la independencia, la población árabe lamenta la Nakba. Sería bastante impensable pensar que un palestino entone la Atikva, el himno israelí, que es el sueño concretado después de 2000 años de esperanza, y porque no es su esperanza, no es su sueño. Sin embargo, el integrante de la Suprema Corte de Justicia que envió a la cárcel al ex primer ministro Katzaf, acusado de violación y una serie de atropellos morales, fue palestino, el expresidente. Fue palestino. Es decir, hay una convivencia, yo diría, razonable, parcial, en el número de estudiantes de las universidades israelíes coincide exactamente con el número de población, el porcentaje de población árabe israelí. Hadassah, el que conoce el hospital Hadassah, es una burbuja de paz, médicos de cualquiera atienden si hay un atentado al terrorista y a la víctima. Pero el tema no está del todo resuelto y ahora hay por primera vez una tercera mayoría en el Parlamento, entre los cuales, en el caso concreto del acuerdo de Irán, algunos hasta lo puedan celebrar y ser hostiles a la visión israelí, oficialista u opositora. Bueno, esos riesgos yo creo que son riesgos que se harían mayor y serían de mayor vulnerabilidad en el caso de un Estado binacional. Y de alguna manera, con esto termino, porque estoy mirando el reloj y quizás me pasé, y espero haber abierto por lo menos un marco de reflexiones de un tema muy complejo,